Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Te amamos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos. Gracias, Padre, por estar al pendiente de cada una de nuestras necesidades. Gracias, mi Dios, porque en ti tenemos esperanza. Gracias, Jesús, por redimirnos, por darnos un propósito en nuestras vidas. Te adoramos, te glorificamos, mi Dios. A ti te damos toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, congregación reunida aquí presencialmente. Esos poquitos que podemos estar para salvaguardar la vida de nuestros hermanos, la vida de nuestra propia vida, y también siendo muy obedientes de acuerdo a las instrucciones de lo que compete en relación a cuidarnos unos con otros, las distancias, ¿verdad? Así es de que qué bueno que están acá, también qué bueno que están ahí conectados ya al pendiente en punto de las 11 de la mañana. Iniciamos nuestro servicio, reunión general de cada domingo. Sin mencionar que todos los días se predica la palabra de Dios, todos los días hay alimento. ¿Para qué? Para que la iglesia siga creciendo, madurando, edificándonos mutuamente en la perfecta voluntad de Dios compartida a través de su palabra. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Acuérdense que estamos en una serie que le titulamos Frases Bíblicas. Y son las que estamos compartiendo estos fines de semana, cada domingo. Y hoy vamos a compartir una frase bíblica que cuando la lea usted, no sé si se ha percatado, pero cuando la lea usted, podemos empezar a imaginar muchas cosas que, como lo digo en la propia predicación, en el propio sermón, el pecado lo distorsiona todo. El pecado lo distorsiona todo. Pero fíjese bien, analice bien esta frase. La vamos a encontrar en 1 Corintios 7:29. Dice lo siguiente. Voy a tomar solamente la parte que quiero resaltar y que vamos a estar compartiendo hoy en esta mañana. Dice, los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Qué le parece ese versículo bíblico? Esa parte del versículo bíblico. Los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Eso aparece en 1 Corintios 7:29. El contexto inmediato del mismo versículo bíblico dice lo siguiente: pero esto digo, hermanos, ¿sí? Está hablando a los creyentes, a los cristianos hoy conocidos como Iglesia de Cristo. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Punto y coma. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Qué le parece si nos ponemos en manos de Dios? Porque es necesario para comprender estas profundidades espirituales. Señor, te damos gracias. Gracias, mi Dios, nos ponemos en tus manos hoy en este día, para que seamos ministrados conforme a tu perfecta voluntad, como iglesia, como hijos tuyos, como ese cuerpo de Cristo que tú estableciste, para que apliquemos tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y la vivamos en obediencia todos los días de nuestra vida. Ministranos, por favor, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 1 Corintios 7:29, pero les digo, os digo, esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Estos temas, amada iglesia, o de estos temas, poco se predica. De este versículo no sé si ustedes han escuchado. Y aún más de este versículo, como le digo, que tomamos como referencia para nuestro sermón del día de hoy, ¿sí? De domingo, 1 Corintios 7:29. Parafraseando, si queremos tomar solamente esa parte del título, es si estás casado,
pues vive como si no tuvieras esposa. Y como le digo, el pecado lo distorsiona todo. El pecado, las personas que no pueden ver más allá, sino solamente de lo físico, distorsionan todo. ¿Cuántos de nosotros ya tenemos convicción y que estamos seguros que lo que Dios nos está compartiendo aquí a través del apóstol Pablo es algo que va a edificar nuestras vidas? Es algo que va a tener trascendencia. Fíjese bien lo que le voy a decir. Va a tener trascendencia no solamente en el día de hoy, sino en lo venidero, en la eternidad. Eso tiene una gran profundidad que no podemos limitarla solamente, como le digo, a un pensamiento totalmente distorsionado como lo logra el pecado, de no saber de qué se está tratando, y algunos hasta tomando pretextos pues para darle para la carne, ¿no? Entonces es necesario que pongamos atención y que seamos verdaderamente edificados completamente en el sentido espiritual, en el sentido trascendental de esta palabra de Dios. Ahora, como le digo, el pecado lo distorsiona todo, absolutamente todo, y en todos los aspectos, no solamente en las cuestiones espirituales. Basta que usted y yo observemos al mundo y no requerimos hacer un análisis exhaustivo o aplicar el método científico para comprobar o no una hipótesis. Simple y sencillamente yo le digo, hipótesis. Bueno, no sé si la voy a, ahorita la voy a diseñar, pero no sé si voy a cumplir los requisitos, pero el mundo vive extraviado a causa del pecado. Esa es mi hipótesis. ¿Es verdad o es falsa? Es verdad. O sea, no necesitamos hacer un estudio exhaustivo y aplicar completamente el procedimiento científico. O sea, el mundo está extraviado. El mundo lo tergiversa todo. El mundo vive en una confusión. Fíjese. Y solamente falta, escuche bien, hasta dónde está la distorsión del mundo. Solamente voy a poner un ejemplo, hasta dónde está la distorsión del mundo, para que podamos comprender del por qué alguna persona que pueda llegar a la Escritura y lea este versículo bíblico, pues pueda tergiversarlo todo y extraviarse y andar haciendo cosas totalmente ajenas a la voluntad de Dios, pensando que es lo que está diciendo Dios a través de su palabra. Mire, le compruebo, solamente falta ya en nuestros tiempos que las personas, que los seres humanos tengan autorización por las leyes de que puedan casarse con su mascota. Esa es la realidad, ya no hace falta eso. Y que si usted y yo no estamos de acuerdo, nos van a llamar como zoofóbicos. Zoofóbicos. Pero esa es la distorsión del mundo. En fin, ¿no? En fin. Solo los que decidimos permanecer en la línea prudente de la pauta establecida por el dueño y creador de todas las cosas, podemos apreciar la realidad de la que estamos viviendo o en la cual estamos viviendo a través de un lente totalmente claro y libre de polvo. Yo sé que todos los que usamos lentes aquí, que no somos la mayoría, somos nada más los que pasamos de 25 años, de repente pues se empañan y queremos, le damos así a un lente y ya lo rayamos, como que se tiene que ser con algo especial. Bueno, ya están todos rayados, pero mire, le damos así, ¿por qué? Porque queremos ver bien. Algo está estorbando, está empañado y le cayó polvo, algo, queremos ver bien. ¿Por qué? Porque para usted y para mí, la vista clara, la visión nítida de las cosas es muy importante. Porque deseamos apreciar las cosas claras, que nuestro lente esté limpiado del polvo. Compréndase, limpiado del pecado. Porque esa es la perspectiva que debemos tener usted y yo. Mire, pero el mundo, en sentido figurado, le gusta traer plastas de lodo en el lente. Plastas de lodo, contaminación de lodo, que les va a impedir ver
poder visualizar, ni siquiera borrosamente, sino nada absolutamente. Esa es la realidad. El no tener como pauta los principios infalibles que Dios estableció para poder llevar una vida totalmente correcta, que el mundo ya ve subjetivo el término correcto, el término adecuado, el término perfecto, el término, vamos a decir, lo que es aceptable o no aceptable, el mundo ya lo ha vuelto subjetivo. Ya le hemos comentado eso, pero nosotros sí deseamos ver las cosas claramente y limpiamos nuestro lente. En este caso, limpiamos nuestro corazón para que podamos ver perfectamente cómo Dios ve las cosas. ¿Cómo vamos a lograr conocer y darnos cuenta cómo Dios ve las cosas? A través del conocimiento de su voluntad por medio de su palabra. No hay otra forma. Ahora, las cartas que el apóstol Pablo envió a Corinto, a la iglesia que estaba en Corinto, que fue primera y segunda, fueron 2 cartas. Por ahí dicen que otras se extraviaron, pero quedaron las que Dios permitió que quedaran. Las cartas, pues, estas cartas enviadas a Corinto o a la iglesia en Corinto, aperciben, fíjese, de lo que es adecuado, de lo que es correcto, de lo que es ortodoxo, ¿sí? Y apartarnos de lo que raya en lo extraviado o en lo mundano. Si usted lee, si leemos Corinto, investigamos Corinto, era una ciudad muy próspera en muchas áreas y también socialmente muy adelantada de otras, en donde, mire, si deseamos conocer cuál era el contexto social de la ciudad de Corinto, nos debemos referir, por ejemplo, a Sodoma y a Gomorra. Esa es la realidad. O nos debemos referir al contexto de nuestro siglo XXI, en donde todo es un constante desenfreno. Esa es la sociedad actual. Y entre más, no sé si usted se ha dado cuenta de esto, pero entre más supuestamente esté avanzada una sociedad, en el mundo el pecado se agudiza más. La distorsión de todo se agudiza más. En donde la opinión del ser humano, mire, de acuerdo a su perspectiva, tiene los vidrios, los cristales empañados, tienen los vidrios, los cristales llenos de lodo, tienen los vidrios y cristales llenos de polvo y no se ve absolutamente nada, nada correcto. En los capítulos 6, 7 y 8, solamente tomando como referencia porque es el contexto inmediato de lo que estamos compartiendo hoy. Primera de Corintios habla de temas acerca de las actitudes, por ejemplo, que debemos tomar los creyentes hacia conflictos con todas las personas y hasta con los hermanos mismos. Usted puede leer en su casa el contexto del capítulo 7, que es el 6 de lo que le estoy comentando. Y también en el capítulo 8 habla acerca de costumbres de adoración pagana o idolatría. Pero en el capítulo 7, que es parte del versículo, el versículo 29 es parte del capítulo 7, habla de todo lo relacionado con el matrimonio. ¿Sí? Aunque no es limitativo el capítulo 7 de 1 Corintios, también Colosenses habla del matrimonio, Efesios habla del matrimonio. Hay que conocer de lo que dice Dios acerca del matrimonio. Pero en este capítulo 7, que es el contexto inmediato de 1 Corintios 7:29, aborda un tema muy importante que usted y yo debemos conocer para poder darle el sentido total y correctamente acerca de 1 Corintios 7:29. Vuelvo a leer 1 Corintios 7:29. Pero esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. El contexto inmediato es el capítulo 7. Y habla, como le digo, de todo lo relacionado con el matrimonio.
Y esto que está abordando el apóstol Pablo es una respuesta a dudas que tenían los creyentes que se congregaban ahí en Corinto en el año o en el siglo I después de Cristo. Eran preguntas relacionadas con ello, acerca del matrimonio, acerca de la unidad matrimonial. Por eso el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios 7.1, vamos a ver esa, 1 Corintios 7.1, esa frase bíblica o esa referencia bíblica, dice lo siguiente, fíjese, por eso es importante que veamos el contexto. Dice el apóstol Pablo, en cuanto a las cosas que me escribiste, esto es, ¿a qué está haciendo referencia el apóstol Pablo? Acerca de lo que me preguntaron, ¿sí? Porque en eso que ustedes me escribieron mostraron muchas dudas, mostraron muchas inquietudes, mostraron muchas interrogantes y están solicitando una orientación, por llamarle así. Eso es lo que quiere decir, es lo que significa 1 Corintios 7.1. En cuanto a las cosas que me escribiste, esto es, acerca de lo que me preguntaste, y vienen las respuestas del apóstol Pablo. ¿Cuáles son las respuestas que aborda el apóstol Pablo? Bueno, perspectivas y problemáticas en el matrimonio, si se deben o no se deben casar los jóvenes, si ya se está casado y se casó en ignorancia con un incrédulo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Habla sobre el divorcio, habla de que el matrimonio es ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe, de tal forma que es necesario permanecer en la situación, así lo reitera si usted lee el contexto, porque también dice, mire, y el que está como esclavo, quédese como esclavo. Aunque le exhorta, si puede salir de esa. Acuérdense que en el contexto en el cual se está escribiendo esto, había todavía la esclavitud, existía todavía la esclavitud, y había esclavos. Pero si un esclavo conoce de Cristo, dice, quédate como esclavo, o sea, que no te impida el ser esclavo físicamente, no del pecado ya fue libertado del pecado, pero tiene un amo todavía, que no te impida el tener un amo acercarte a mí, dice el Señor. Esa no es una limitación, tú te puedes acercar libremente, cualquiera que sea tu condición. Bueno, eso es lo que le está diciendo. Entonces son los temas que aborda alrededor de este versículo que estamos compartiendo. Como Dios te encontró, como Dios llegó a tu vida, así quédate. Y empieza a edificar tu vida, empecemos a edificar nuestra vida con la estrategia ahora de Dios, con la estrategia de Dios, ahora con la ayuda del Espíritu Santo, en donde la vida se va a hacer como más placentera, más acorde a lo que Dios ha establecido, independientemente del contexto en el cual el Señor Jesucristo llegó a la vida de una persona. ¿Sí? Aunque en el caso del esclavo, si ustedes ponen atención ahí en el contexto, dice, procura dejar de serlo, si es posible, aunque no depende de ti, depende de tu amo. Pero quizás el buen testimonio y la edificación que puedas tener para con él, te otorgue la libertad. Ese era el contexto social. Pero el mensaje que debemos resaltar es lo siguiente. Insisto, el mensaje que debemos resaltar es el siguiente. Tanto solteros como casados, tanto libres como esclavos, tanto padres de familia como hijos, como abuelos, como patrones, como trabajadores, ahora aplica esto, siempre debemos usted y yo como creyentes cumplir las responsabilidades que tenemos para con el mundo. Ya explicamos qué significa tener responsabilidades para con el mundo. Implica que tenemos que ser responsables en todas las áreas que nos vamos a desempeñar. Algo que dice la palabra de Dios acerca de que tenemos que ser responsables con el mundo, ya lo explicamos, es que seamos buenos trabajadores, seamos responsables en nuestro trabajo, que desempeñemos de una manera efectiva, ¿sí? Con un buen desempeño, aquello por lo cual nos están pagando. Eso es ser responsables para con el mundo. Aquí se refiere a eso. Entonces, debemos ser responsables con nuestras responsabilidades que tenemos en el mundo. Pero también las responsabilidades que tenemos para con nuestro Dios.
Eso debo de resaltarlo. Tenemos responsabilidades, tenemos que ser, de acuerdo a la palabra de Dios, responsables en nuestras obligaciones que tenemos en este mundo, sí. ¿Y eso nos debe de llevar a ser irresponsables con Dios? No. De hecho, debemos ser más responsables con Dios que con el mundo, pero todo es importante. Pero jerarquizando, es más importante nuestra obligación o nuestro derecho o nuestra vida cristiana delante de Dios, sin dejar de hacer lo otro también, ¿ok? Siendo, porque también es responsabilidad. 1 Corintios 7:29, otra vez lo leemos para que vayamos entrando en esa enseñanza espiritual del sentido correcto. Pero esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen. Este texto nos ubica a siempre estar enfocados en lo más importante. Repito, este texto nos ubica a siempre, o sea, no dejar pasar lo más importante. Pero como le digo, el pecado distorsiona todo. Pero también hay otra cosa que puede distorsionar todo: el desconocimiento, el ignorar, en este caso, el sentido correcto por el cual Dios permitió que se escribiera esta frase así. Entonces, tanto el pecado como el desconocimiento lo puede distorsionar todo. Bueno, el pecado lo distorsiona, el desconocimiento lo puede distorsionar, aunque seamos creyentes, ahí es donde viene la responsabilidad. Aunque seamos creyentes, si ignoramos algún aspecto de la Escritura, lo podemos distorsionar también. Y tristemente, con tristeza lo digo, muchos encuentran en este versículo bíblico un pretexto para ser irresponsables con la familia, principalmente con el cónyuge. Tengamos cuidado con ello. Para comprender, iglesia, a profundidad este versículo bíblico, que es una frase que debemos comprender y atender en su sentido original, es muy importante, es necesario. ¿Por qué? Porque nos enseña, esta frase nos enseña un principio que aplica a todas las áreas de la vida y no únicamente y exclusivamente en el matrimonio. Deseo que comprendamos eso. Aunque habla del matrimonio, porque si usted le dice el que tiene esposa en estos últimos tiempos o en este tiempo, debe de vivir como si no la tuviese. O sea, aunque habla del matrimonio, del cónyuge, es un principio que no solamente aplica en el matrimonio, es un principio que aplica en todas las áreas de nuestra vida. Partamos desde el principio. Vamos a partir del principio. Si nos pueden cerrar la puerta de allá, la de quizás ya no creo que ya venga nadie para que no se filtre la música de allá afuera. Entonces, dice lo siguiente, vamos a partir del principio. A ver, ¿cuántos ya sabemos que fuimos creados para la alabanza de su gloria? Ese es un principio elemental. El ser humano, todos los seres humanos y toda la creación, incluyendo los ángeles, que fueron los primeros en la creación, después de ese plan perfecto que Dios diseñó en Jesucristo, fueron diseñados y fuimos diseñados para la alabanza de su gloria. De hecho, iglesia, fíjese bien lo que le voy a decir, toda la eternidad, después de esta vida, toda la eternidad vamos a estar alabando y glorificando a nuestro Padre Celestial por todos los siglos. Ese es el propósito del ser humano. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Vamos a tener que citar o vamos a tener que hacer referencia al versículo bíblico que nos aclara esto, Efesios 1:11. Efesios 1:11 dice así: en Él asimismo tuvimos herencia. ¿En quién? En Jesucristo, que estableció ¿qué? La iglesia. Bien. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad. Ok, la iglesia ya está predestinada. Escuche bien lo que le voy a decir y cómo lo voy a decir, La iglesia ya está predestinada. Lo importante es ser iglesia. ¿Ok? ¿Lo estamos captando? Porque de repente también el ser humano le da otro sentido. La iglesia ya tiene una predestinación, pero lo importante es que seamos iglesia.
Porque si no somos iglesia, no alcanzamos esa bendición de Dios. ¿Ok? Compréndalo usted. Entonces, dice, a fin, voy a volver a leer para retomar. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y luego es donde dice el versículo 12, a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, ¿sí? En él también vosotros, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? A nosotros, porque también es el escritor, el autor es Dios, a través del Espíritu Santo. También es el escritor de Efesios. Dice, ¿por qué dice primeramente nosotros? O sea, los judíos, pero mesiánicos, porque esperaban la venida del Mesías. Y él reconoció, ahora sí que con un tratamiento muy duro de parte de Dios, que Cristo era el Mesías, y que fue el que se le apareció en el camino. Entonces, a fin de que seamos para el avance de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. Dice, en él también vosotros, se refiere a todos, a los gentiles también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y entonces, habiendo creído en él, porque es necesario creer y obedecer, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya hemos explicado qué es el sello. Un sello es de pertenencia, pero también un sello es para salvaguardarnos, ¿no? Para protegernos. Tiene los dos sentidos. Entonces, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, aunque aquí se refiere más en cuestión de pertenencia, que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué son las arras? La promesa dada por Dios desde hace mucho tiempo. Dice, y esta es una promesa más, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirido. ¿Para qué dice? Para alabanza de su gloria. Ese es el propósito de la creación de Dios. Bueno, aunque Dios creó al mundo y todo lo que está en el mundo, incluyendo ángeles, principados, potestados, algunos ángeles decidieron no ser para alabanza y gloria de Dios. Así el mundo también, el ser humano, mucha gente ha decidido no ser para alabanza y gloria de Dios. Esa es su decisión. Sin embargo, en la predicación del Evangelio es para que reconsideren sus caminos y puedan aprovechar el beneficio, el amor, la misericordia y todo lo que Dios ofrece por medio de Cristo. Ahora, alabanza de su gloria equivale a decir para alabar su gran poder, para exaltar su grandeza, para exaltar su amor, para exaltar y dar gracias a Dios por la misericordia que tuvo con cada uno de nosotros. Para eso fuimos creados y para reconocer su grandeza. De hecho, fíjese bien, eso, como le dije hace unos momentos, esto es lo que se va a estar haciendo ante la presencia de Dios en la eternidad. Apocalipsis, ¿sí?, en sus últimos 2 capítulos nos da testimonio de ello. Eso es lo que vamos a estar eternamente y para siempre haciendo esto. Vamos a estar, escuche bien, en una fiesta constante de alegría, gozo y algarabía para aquel que nos amó, para aquel que nos ama, y que en ese amor verdadero y genuino hoy nosotros podemos decir que también le amamos, ¿sí?, a Él. Ahora, ¿por qué le amamos nosotros a Él ahora? Porque Él nos amó primero y demostró su amor, que murió por nosotros, aún siendo, ¿cómo dice la Escritura?, pecadores. Esa es la realidad. Mire, cuando espiritualmente nos convertimos en cristianos, o sea, en creyentes, en verdaderos hijos obedientes a nuestro Padre, a nuestro Señor y Dios, mire, todo lo que somos, ¿cuántos ya nos dimos cuenta de ello? Todo lo que somos, aún nuestra propia vida, todo lo que tenemos que fue dado por Dios, no nos pertenece a nosotros. ¿De quién es nuestra vida? De Dios. ¿De quién es el carro que usted, en el cual llegó y que fue un producto de la bendición de Dios que nos da? ¿De quiénes son todo lo que tenemos? De Dios. Nada es de nosotros. Por ahí le dijeron al hombre, fue una anécdota, cuando falleció uno de los hombres más ricos en toda la historia del mundo.
llamado Rockefeller, ¿sí? Y cuenta la anécdota lo siguiente: oye, y de todo lo que tenía, wow, millones y millones, ¿cuánto se llevó? Nada. Esa es una realidad. Entonces, caigamos en cuenta que todo lo que tenemos es de Dios, no es de nosotros. Ahora bien, como le digo, esa convicción llega a usted y a mí cuando somos verdaderamente hijos de Dios, cuando verdaderamente somos creyentes cristianos y ejercemos esa profesión total y absolutamente. Todo le pertenece a Dios. Y alguno dirá todavía en inocencia: ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Él nos hizo. Porque Él nos dio la vida. Porque de Él son todas las cosas. Absolutamente. Fíjese, no solamente Dios es nuestro dueño porque nos hizo, sino porque nos hizo y nos volvió a comprar por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. ¿De quién entonces son todas las cosas? De Dios. Nada nos pertenece, hermanos. Pero para poder llegar a esto, primeramente tenemos que hacer realidad la purificación de nuestros corazones, compréndase, la limpieza de nuestros lentes del pecado, para poder ver claramente cómo Dios estableció las cosas. Eso es. Cristo, Dios por medio de Cristo nos libró del pecado. Y no solamente del pecado, de todas las consecuencias del pecado en esta vida y en la vida venidera. Debemos de comprender esto, cosa que la mayor parte de la gente no comprende. Por eso sigue viviendo en el desenfreno de su carne. Ahora, comprendiendo ya todo esto, hermanos, que son principios elementales que debemos usted y yo atesorar en nuestro corazón, vamos a hacer una elemental exégesis, ¿sí? ¿Qué es una exégesis? Un análisis del versículo bíblico del cual estamos fundamentando el sermón de esta mañana. Vamos pues a realizar una elemental exégesis del versículo y posteriormente vamos a leer el contexto para entonces comprender a profundidad el mensaje de esperanza. Fíjese lo que le estoy diciendo. Es un mensaje de esperanza y fortaleza de Dios para su iglesia. No tiene otra aplicación más que esto. Vuelvo a repetir. 1 Corintios 7:29 es un mensaje de esperanza y de fortaleza de Dios para su iglesia. Pero como le digo, el pecado y la ignorancia, y muchas veces hasta la inocencia, lo tergiversa todo. Esa es la realidad. Vamos a hacer esa pequeña y elemental exégesis, o sea, análisis. 1 Corintios 7:29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Cuando el apóstol Pablo habla del tiempo es corto, está incluyendo aquí un mensaje escatológico. Esto es un mensaje ¿de qué? De los últimos tiempos. Iglesia, el tiempo se va a acabar. El tiempo es corto. Ahora, si nosotros nos vamos al original, y esto es muy importante comentarlo, por eso lo voy a comentar. El término utilizado para el tiempo es kairos y no cronos. ¿Ok? Es kairos y no cronos. Por eso habla de una dispensación, de un tiempo. Este tiempo, haciéndose referencia al tiempo de la gracia, es corto. ¿Ok? Lo cual significa, lo voy a decir de otra forma, los días de nuestras vidas están contados. Eso es lo que está significando. Por eso aplica el término kairos y no cronos. Porque son 10 años, 15 años, aplicaría el cronos. Pero la vida, ¿qué es la vida? Puede durar meses, ¿sí? Un bebé. Puede durar años, 10, 15, 20, 100, 120 años. Estábamos viendo un reportaje de la persona más longeva, tiene 120 años ahorita. Entonces, ya viendo la vida en su término general, es kairos, no es cronos. ¿Está bien?
Entonces aquí se está involucrando precisamente ese tiempo. ¿Por qué? Porque hace referencia al término de la dispensación de la gracia que culminará con la segunda venida de Cristo. Por eso el tiempo es corto. Está haciendo una afirmación escatológica. Y aborda, como le digo, este tema que es bien importante y trascendental para todo ser humano. Cristo va a venir por su iglesia, sí, pero también va a venir por algunos cuando termine su vida. Esto es, le explico de otra forma, o morimos en Cristo o nos vamos con Cristo. ¿Sí? Que el morir en Cristo, cuando venga Cristo por segunda vez, también nos iremos con Él. Pero son dos tiempos diferentes, o son dos, vamos a decir, dos diferentes situaciones en las cuales un individuo va a acontecer. ¿Sí? O termina su vida en Cristo, o viene Cristo por su iglesia. O sea, o está vivo cuando viene Cristo. ¿Está bien? Son los dos aspectos. Bien. Entonces, es lo que aborda el Señor a través del apóstol Pablo, un tema escatológico bien importante y eternamente trascendental. ¿Ya estamos ahí con eso? Bien, continuemos entonces. Resta pues, entonces, ¿qué nos queda? Si sabemos que va a venir Cristo, ya sea cuando estemos en vida o haber muerto en Cristo. ¿Qué nos queda? Dice, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Entonces ahí viene lo interesante que vamos a explicar. Parafraseando. Por lo tanto, resta pues, por lo tanto, ¿qué nos queda? Vivan en este Kairos, vivan entera y completamente para los propósitos de Dios, no importando si estás casado o si no estás casado. Lo más importante es tu relación con Dios, haciendo referencia también tanto al esposo o a la esposa. Yo le digo una cosa, ¿qué es más importante? Ahora, fíjese bien cómo lo voy a decir. ¿Qué es más importante, su relación con su esposa o su relación con Dios? La relación con Dios, obviamente, aunque no por eso no tiene importancia la relación con la esposa. O sea, dentro de lo importante, Dios es más importante. ¿Estamos? Esa es la realidad. Okay. Estos principios son elementales, trascendentales, eternos, ¿no? Bien, sigo adelante. Pongo este ejemplo, por si todavía queda un poquito de duda, voy a poner este ejemplo. Le pregunto, y así repentinamente, y cada quien va a dar su respuesta en su corazón. No la diga ni levante la mano, Cada quien en su corazón. ¿Quién es más importante? ¿Los hijos o su cónyuge? Dios. Contestaron Dios. Bueno, sí, orden de importancia, ¿no? Dios, está bien, siempre. ¿Quién es más importante? ¿Los hijos o su cónyuge? Un minuto de silencio, ¿no? ¿Qué digo? Bueno. Si contestó que el esposo, gloria a Dios, o sea, el cónyuge, pues, gloria a Dios. Eso es más importante que los hijos. Y los hijos van a empezar a llorar. No, porque sus padres son un equipo de bendición para ustedes, los hijos. Esa es la realidad. Orden de Dios. Bueno, sigo explicando. Si por ignorancia, desconocimiento o por entorno dijo que es más importante sus hijos que su esposo, pues entonces, esposo, creo que estás o estamos dejando de hacer algo. Y le voy a decir, se lo voy a comprobar bíblicamente, que es más importante el cónyuge, el esposo, que los hijos. Se lo voy a comprobar bíblicamente. Solamente, ¿no? En Génesis 2:24, no lo busques, ya se lo sabe, hemos predicado esto miles de veces, yo creo. Mire, en Génesis 2:24, un versículo. Mateo 19:5, 2 versículos. Mateo 19:6, 3 versículos.
Marcos 18, 4 versículos. 1 Corintios 6, 16, 5 versículos. Efesios 5, 31, 6 versículos. Nos enseña que el hombre y la mujer cuando se unen en matrimonio se hacen una sola carne. ¿Cuántas veces? 6 veces, lo repite. Y nunca jamás dice que nos hacemos uno con los hijos, que nos hacemos uno con los padres, que nos hacemos uno con los hermanos, que nos hacemos uno con los amigotes o con la suegra. Ahora, tengo autoridad de decir con la suegra porque yo ya soy suegro, gloria a Dios, aleluya. Si no fuera suegro o no fuera suegra mi esposa, no tuviera autoridad para decirlo, porque ay, usted está criticando, porque no, yo también lo soy, así es de que ya. Iglesia, ese es el orden de Dios y no lo podemos tergiversar. Ahora, por ser más importante el esposo o los cónyuges, ¿dejan de ser importantes los hijos? ¡No! Pero en orden de importancia jerárquicamente son más importantes. En esa situación le estoy enseñando que es más importante la relación con Dios que la relación con nuestra esposa. Pero no quiere decir que deje de ser importante. ¿Estamos claros? Es importante todo lo que Dios nos enseña y es importante todas las relaciones interpersonales. Pero yo le voy a decir una cosa. Escucha bien. Si los matrimonios están soportados o están fundamentados en los hijos, entonces nuestro matrimonio ya no tendría razón de ser, porque nuestros hijos ya no están en casa, nuestros hijos ya viven en sus casas. Entonces, qué triste, como dice el hermano, que el matrimonio esté fundamentado en los hijos, porque cuando ya no estén los hijos, o sea, se disuelve el matrimonio. ¿Esa es la voluntad de Dios? Jamás, hermano, jamás. Esa es la realidad. No se disuelve el matrimonio por causa de que ya no están los hijos en casa. Por ahí hay una enseñanza de casa de oración y fue un retiro, un tema de un retiro matrimonial. Creo que le titularon el síndrome del nido vacío. Que mucha gente ya no sabe qué hacer. Ya perdieron sentido de la vida porque ya no están los hijos en casa. Gloria a Dios, son etapas de la vida. Etapas de la vida que tenemos que disfrutar y que tenemos que vivir en la plenitud de Dios, y va a ser en la plenitud de Dios cuando comprendemos los designios de Dios y no tergiversamos de acuerdo a nuestra mente humana por ignorancia, por desconocimiento, por inocencia o por el pecado. Esa es la realidad. Ahora, iglesia, sabiendo que fuimos creados, porque ya lo mencionamos, sabiendo que fuimos creados para alabanza de su gloria, para cumplir los propósitos de Dios, y fíjese bien lo que le voy a decir, propósitos para una eternidad, es eternamente, para lo que Dios nos creó, y conociendo ahora ese plan perfecto y eterno de Dios, ahora entonces, en consecuencia, debemos ordenar las cosas jerárquicamente, dándole mayor importancia a nuestra relación con Dios en relación a nuestra relación con el matrimonio, aunque es importante y bien de parte de Dios, es una instrucción bien precisa, que amemos a nuestro cónyuge como nosotros mismos. Pero también es importante que lleguemos a la conclusión que es más, pero también es importante que así como Dios es más importante que nuestro matrimonio, nuestro matrimonio es más importante que nuestros hijos, nuestra relación conyugal. Ahora, si ya no está un padre de familia, si ya se es viudo, o sea, el contexto ahí es diferente. Primero Dios y luego los hijos. No voy a desobedecer a Dios por causa de los hijos, ¿me explico? Esa es la realidad. Bien. Entonces, nosotros debemos de darle la importancia jerárquicamente a nuestra relación con Dios por medio de Cristo. Acuérdese que Dios nos está enseñando a través de este versículo bíblico que estamos predicando hoy, principios bíblicos eternos, trascendentales por las generaciones. ¿Sí? Esa es la realidad. Dios nos enseña
¿Cómo fortalecer el matrimonio? Sí. ¿Dios nos enseña cómo atender el matrimonio? Sí. ¿Dios nos enseña cómo edificar el matrimonio y la familia? Sí, son mandamientos de Dios que hay que aplicar, no ignorarlos. Sin embargo, reitero, en lo eterno, en lo trascendental, en esa vida que Dios ofrece por todos los siglos de los siglos, iglesia, nuestra entrega, nuestra consagración a Dios, nuestra obediencia a Dios toma mayor importancia. Le explico. Le voy a hacer la comparación entre el matrimonio, en donde dice que somos uno, y la relación de la iglesia con su esposo, Jesucristo, ¿sí? El mismo creador de todas las cosas, ¿sí? Que también somos uno con Él. Padre, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Ahí está otra unidad elemental, que nos hacemos uno con nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es más importante entonces, la unidad con el Padre Celestial o la unidad del matrimonio? La unidad con el Padre Celestial, aunque es menos importante, no deja de ser importante la unidad, porque Dios nos enseña del matrimonio. Pero de cualquier forma, voy a explicarlo y confirmarlo bíblicamente. ¿Cuántos de nosotros requerimos la confirmación bíblica? Vamos a darlo. Entonces, le pregunto, la unión matrimonial, que es una bendición de parte de Dios, ¿cuándo termina? Cuando la muerte le separe, así se dice. Cuando la muerte lo separe. Termina cuando la muerte lo separe. O es viudo o es viuda, o los dos al mismo tiempo, qué sé yo. Bueno, sería mucha, imagínense, ¿no? Los dos juntos. Le digo lo siguiente, se lo corroboro. Mateo 22:30 dice lo siguiente, porque palabras de nuestro Señor Jesucristo, está aquí, toma importancia, pero así maximizada. Aunque toda la palabra de Dios es palabra de Dios, pero aquí vamos a maximizarlo porque es palabra de Cristo directamente. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Pero yo quiero resaltar esto, no dice que seremos ángeles, porque pues, también ahí salen con sus doctrinas, filosofías, ¿no? Cuando se muere la gente se hace ángeles, sí, tú. No. Dice, serán como una característica que tienen los ángeles. Ellos ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, que cuando partamos a la presencia de Dios, el matrimonio se disolvió, porque llegamos a tener una relación más importante, la relación directa con Dios. ¿Sí lo estamos captando? Esa es la realidad. Sin embargo, como le digo, el propósito de Dios para cada uno de nosotros es o está vigente por todos los tiempos. La unidad del matrimonio hasta que la muerte los separe, pero la unidad con Dios, ¿cuándo va a ser separada? Jamás, jamás, es para siempre. Vuelvo a retomar entonces 1 Corintios 7:29 y voy a leer un poquito más adelante para que comprendamos lo que estamos recibiendo hoy de parte de Dios. Pero esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Ya le expliqué, escatológicamente kairos, ¿no? Segunda venida a Cristo, establecido por Dios. Resta pues, nos queda que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y luego sigue diciendo, y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran, pues como si no comprasen. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo va a pasar. Ya lo estamos escuchando. Mire, estos 5 ejemplos
Y cuando dice los que se casan, pero los que tienen esposa, los que lloran, los que se alegran, los que compran, los que disfrutan este mundo, o sea, son 5 principios elementales, muestran y nos comprueban cómo usted y yo debemos estar enfocados en lo escatológico. Esto es, en los últimos tiempos, en la venida de Cristo, en nuestra redención, pero ya práctica, en donde vamos a estar eternamente y para siempre en la presencia de Dios, unidos a Él eternamente, en una fiesta, en una algarabía, en un gozo que alguien, yo ya lo he explicado esto, pero tengo que volver a explicar porque a lo mejor alguien no lo ha escuchado. Alguien me preguntó, ¿qué vamos a sentir en la presencia de Dios? Y yo le dije, solamente un ejemplo. ¿Qué sentiste cuando tuviste tu primer bebé en tus brazos? ¿Qué sintieron? ¡Wow! Un amor inagotable que no quería que se terminara. Eso es lo que va a sentir usted y yo, o vamos a sentir cuando estemos en la presencia de Dios. Un amor que emana del corazón, que emana de adentro, y que vamos a estar eternamente y para siempre sintiendo ese genuino y verdadero amor en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y esa es una promesa de bendición de nuestro Señor. Para siempre es de Dios esa promesa. Iglesia, sin embargo, reitero, debemos tener cuidado de no malinterpretar este versículo bíblico. ¿Sí? Que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. No debemos interpretarlo incorrectamente. En los primeros versículos de este capítulo, Pablo alienta, más bien aquí es alienta, ¿no? Alienta o anima, para no equivocarnos, el apóstol Pablo anima a los cristianos de Corinto para que sí siguieran sus actividades diarias, incluyendo la atención con su matrimonio, pero que es más importante, lo que estaba por venir. Eso es lo que le está diciendo. Permítame, le parafraseo de la siguiente forma para que no haya ya ninguna duda con respecto al sentido de este versículo bíblico. Escuche bien. Si estás o no casado, conságrate a Dios, conoce sus mandamientos y aférrate a Él. Escuche bien. Si tienes o no tienes hijos, aférrate a Dios, conoce sus mandamientos, obedécelos, aférrate a Él. Si tienes o no cáncer, alaba a Dios, acércate a Dios, obedece sus mandamientos, conságrate a Él. Si tienes o no COVID-19, 2021 y lo que pueda venir, aférrate a Dios, guarda sus mandamientos, conoce su voluntad, aférrate a Él. Si tienes o no riquezas materiales, ama a Dios, aférrate a Él, guarda sus mandamientos, obedece sus mandamientos. Dale más importancia a lo que tiene más importancia, escatológicamente hablando, porque estamos hablando de la eternidad. ¿Sí lo estamos comprendiendo, iglesia? Pero hay algo que les tengo que comentar. En el tiempo en el cual el apóstol Pablo mencionó esta frase, no solamente estaban dejando o estaban en posibilidades de dejar su matrimonio por causa de Cristo, sus hijos por causa de Cristo, su trabajo por causa de Cristo, su vida por causa de Cristo, porque estaban a punto de ser martirizados, estaban a punto de sufrir una persecución más atroz que sufrió la iglesia. Y por eso les digo que era un mensaje de esperanza, de fortaleza. No importa cuál es la situación que estés viviendo, no importa si estás casado, si no estás casado, si tienes hijos, si no tienes hijos, si tienes dinero, si no tienes dinero, si tienes bienes materiales, no importa, lo más importante es tu eternidad. Vive la vida en Dios de tal forma que nada ni nadie te aparte de tu relación con Él. Eso es lo que está diciendo. Ni aún tu propio matrimonio en el cual vives en unidad con tu cónyuge.
Eso es lo que está diciendo, iglesia. Estaban a punto de perder la vida muchos de ellos, y muchos de ellos perdieron la vida. Pero como les digo, esta promesa, esta palabra de esperanza, encontrando el sentido correcto, la aplicación correcta que Dios le dio a través de ello, vamos a encontrar verdaderamente esa guía del Señor y ese sostén del Señor para seguir caminando adelante. Nuestro contexto es más fácil, iglesia. Acuérdense que hoy la persecución ya no va a ser como fue en esos tiempos. Hoy es conforme a derecho, solamente limitándole aquí, limitándole allá, pero del corazón nadie nos va a sacar nuestra relación con Dios. Te pueden quitar, sí, te pueden quitar la palabra de Dios, te pueden quitar tu Biblia, te pueden arrancar físicamente tu Biblia, pero del corazón no te van a poder arrancar tus convicciones y tu fe en Dios. Y eso es lo que Dios está estableciendo a través de este versículo. Termino leyendo una vez más 1 Corintios 7:29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. El tiempo es corto. ¿Qué nos resta? Pues que los que tienen esposa, que es el vínculo más estrecho que un hombre puede tener, vivan como si no la tuviesen. Entreguen su corazón total y absolutamente a Dios. Y que nadie estorbe, ni nada estorbe su relación con el Creador. Amén, iglesia. Oremos, pongámonos de pie y oremos al Padre Celestial, dando gracias por su palabra, porque todo tiene un sentido en él. Señor, te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por las verdades absolutas que encontramos y esa riqueza espiritual que encontramos en tu palabra, Rey, para fortalecernos, para edificar nuestras vidas, para que nadie ni nada estorbe nuestra relación contigo. Mi Dios, no hablas de abandonar nuestras responsabilidades, hablas de jerarquizar nuestras responsabilidades, en donde lo más grande, lo más grandioso, lo más trascendental que tenemos es la vida eterna ofrecida por ti, por medio de Cristo. Te damos gracias, Rey bendito, porque esta convicción no nos la revela ni carne ni sangre, sino tú a través de tu Espíritu Santo. Tú, Padre bendito, para darnos esperanza, para darnos fortaleza, para guiarnos a toda verdad. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Jesús. Amén. En tu nombre, Señor. Amén. Damos gracias a Dios. Dios les bendiga, iglesia, y aférrese a Cristo, no importando la circunstancia, y sobre todo aprendamos a amar a nuestros prójimos en el amor del Señor. Que Dios les bendiga. Buenas tardes.